También al doctor Isaac de Paz González, jurista y constitucionalista, sobre todo para escuchar sus opiniones ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en la reforma a la Constitución y una limpia a los poderes judiciales de nuestro país y otra vez la exhibición de los salarios de esos ministros que trabajan para los verdugos del pueblo. Querido Isaac, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, estimado Vicente? ¿Qué tal, estimado público? Pues muy bien, muy contento de estar aquí escuchando el programa y bueno, participando y analizando estas cuestiones constitucionales que nos interesan a todos, Vicente. Dice el presidente que hay ministros que trabajan para los verdugos del pueblo. Ya nada más por ahí hay que, pues, entender el nivel de raspón que les mete, mi querido Isaac. Bueno, Vicente, pues casi media corte fue a la famosa fiesta, a la tristemente célebre boda de la mafia del poder. No sé si recuerde la gente, allá por el 2018 hubo una, una boda. La hija de Juan Collado, ¿no? Se casaba y hasta Julio Iglesias y Peña Nieto y en ese entonces el ministro presidente Luis María Aguilar y creo que El andaba también, ministro Rebolledo, sí, el ministro después Medina Mora, defenestrado, un peñista, un transgresor de los derechos humanos que llegó a la corte. Por eso ahora que se desgarran las vestiduras porque una ministra de izquierda abiertamente militante llega a la corte, bueno, pues ha habido ministros abiertamente militantes de la derecha en la corte. Y no solo eso, Vicente. Creo que este afán del presidente de exhibir los altísimos salarios tiene que ver con el discurso del estado de bienestar. O sea, el Estado, las instituciones, las autoridades están para servir al pueblo, no para enriquecerse, no para obtener privilegios, no para obtener prebendas, no para obtener seguros de vida y gastos médicos mayores, no para obtener 3, 4 vehículos de superlujo, porque además pues viven en la Ciudad de México, son ministros. Yo conozco ministros de Supremas Cortes que van en bicicleta a su Suprema Corte, que van en el metro y tan los conozco que hasta puedo hablar con ellos. O sea, son personas ordinarias, pero extraordinariamente pues inteligentes, no mentes constitucionales brillantes, que no necesitan una parafernalia de gente, de asesores, de tanta burocracia que hay al lado de esta élite judicial que tenemos en el país y que no solo está en la Suprema Corte, Vicente, lamentablemente está, y por eso se insiste en una reforma profunda, está en las élites judiciales, ¿no? En tribunales colegiados, en juzgados de amparo, en consejos de judicaturas estatales. También tienen una parafernalia ahí de servidumbre, me atrevo a decir, de servidumbre, que les acerca la pluma, casi casi el papel de baño, Vicente. Es muy lamentable que el Poder Judicial esté alejado de las realidades que viven las víctimas en este país. O sea, el otro día fui a una unidad de atención a víctimas y era una traila la unidad de atención psicológica a víctimas, una traila, Vicente. O sea, ni siquiera hay un edificio. Entonces, hay élites burocráticas que están de super lujo con sus oficinas, han de tener yo creo que un teléfono en cada esquina, en cada escritorio, y han de ser hasta de caoba los escritorios o de maderas finas. Y, y la atención a la gente en el sistema de impartición de justicia es malísima. Llegas y de entrada no siquiera te atiende el fiscal, te atiende un pasante, un ayudante en una computadora vieja. Está todo ahí revueltos, los papeles están en cajas de huevo, los expedientes. Y eso te lo digo yo, Vicente, que mucha gente, estos constitucionalistas de oficina que nunca se paran en las oficinas del gobierno, en donde se atiende y se da el servicio de la justicia, se les hace muy fácil criticar, se les hace muy fácil luego decir o explicar el sistema constitucional
y no, nunca van a una fiscalía, a un juzgado de un rancho de por allá, de un juzgado de cuantía menor o mixto. Y por eso se requiere una reforma constitucional profunda que reivindique de verdad los derechos de las personas que solicitan el servicio de la justicia, no solo de víctimas, también de ofendidos, también, ¿por qué no decirlo?, de imputables, porque hay muchas víctimas del sistema que están ahí pagando penas por delitos que tienen otro tipo de reparación, etcétera. Entonces, yo estoy ansioso de conocer esa propuesta de reforma constitucional. No sabemos si va a pasar, Vicente, porque no hay en este momento mayoría calificada que garantice la aprobación de la reforma, pero es una obligación del presidente someter a consideración del Congreso, del constituyente permanente, todo ese tipo de reformas, porque el presidente dice, yo no me quiero ir sin que se escuche esta propuesta de reforma constitucional profunda. Y yo creo que si no pasa en esta legislatura, pasará en la siguiente. O sea, digamos que sería un primer approach, como dice el gringo, de qué es lo que puede modificarse y qué es lo que no puede modificarse. Y Oiga, sí, sí, te escucho, doctor. yo espero también de la gente que se dedica al estudio del derecho constitucional, pues una crítica fundada, no y una crítica analítica profunda, que ya la hay, ya hay bastantes estudios que han eh, criticado bastante esta falta de acceso a la justicia de las víctimas, este sometimiento del Poder Judicial a corrupción, a un sistema ensimismado. Ya la hay, de que los órganos autónomos no funcionan, de que solo son oficinas que no tienen ninguna vocación social, que son presas de los partidos políticos. Eso no lo digo yo, lo dice la gente de la UNAM, lo dice gente del CIDE, o sea, lo dice gente del ITAM. O sea, no lo está diciendo nada más Isaac de Pasos. Entonces, creo que es necesaria, es muy pertinente y estamos en un momento histórico adecuado. Las reformas constitucionales más o menos son cada 30 años y pues estamos en el momento. Yo creo que es muy buen momento de darle una nueva faz al Poder Judicial. Isaac, ¿qué piensa, doctor, de el caso de los militares relacionados a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa 8, que pues han recibido o han sido favorecidos con un cambio de medida cautelar para que sigan su proceso en libertad o en libertad condicional, como le llamen ustedes? El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que es otra más de ese poder judicial podrido. Ya hemos escuchado también opiniones como las del querido César Gutiérrez Priego ayer en relación a pues que se le juzgue con la misma vara y no se utilice un doble rasero cuando se trate de militares. Entiendo también el sentir de muchos en torno a lo emblemático que resulta este caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El presidente incluso difiere con Alejandro Encinas, quien era el subsecretario de Gobernación encargado de este asunto por mucho tiempo. ¿Qué piensas tú de estas decisiones de magistrados, de jueces, que parecieran ir en contra por cuestiones políticas? Esa sería mi visión, de hacer justicia para padres y madres de jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Mira, Vicente, más allá de la cuestión política, estrictamente en lo jurídico, creo que es un error por las siguientes razones. Y es una decisión equivocada, porque el tipo de crimen que se está investigando y que se está sometiendo a juicio es uno de los crímenes más emblemáticos, como tú lo dijiste, en los últimos 10 años en el país. O sea, es el crimen por antonomasia que el presidente además se comprometió a resolver. Entonces, por esa razón, cuando suceden ese tipo de hechos delictivos y crímenes, eh, el Poder Judicial o el órgano judicial que esté conociendo de ese tipo de asuntos tiene que tener un estándar muy alto
de protección a las víctimas, en primer lugar, a las presuntas víctimas, y al proceso mismo. Entonces, no se cumplía ahí el requisito de modificar la medida cautelar porque pueden correr riesgo las víctimas dado el número de personas que se liberó y además precisamente la prisión preventiva justificada es para que estas personas que presuntamente cometieron esos delitos pues no puedan alterar la investigación y no tengan esa capacidad de influir por fuera ya en decisiones que puede seguir tomando el órgano jurisdiccional o en alterar pruebas o en esconder evidencias, en destruir evidencias. Entonces, esos son dos parámetros jurídicos que creo que no se aplicaron adecuadamente. Y un tercero proviene de la Corte Interamericana. No sé si sepa la audiencia el caso este de Fujimori, un criminal de lesa humanidad, que porque ya estaba viejito lo querían ya sacar. Y al final lo hicieron sin hacerle caso a la Corte Interamericana. Pero en ese caso la Corte Interamericana dijo que no procedía el indulto o la concesión de beneficios cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. Creo que este crimen de desaparición forzada se equipara a un crimen de lesa humanidad y por lo tanto, bajo esa analogía, no puede proceder la concesión de medidas cautelares, sobre todo cuando está todavía en el proceso. Y por último, yo coincido con el presidente en el sentido de que, y con mucha gente, que es un caso súper complicado porque está totalmente revuelto. Desde el principio lo diseñaron así para que nunca se sepa la verdad. Ya mataron a muchos testigos, a muchos perpetradores, ya los mataron también. Es uno de los peores casos que, que yo podría decir, jurídicamente es uno de los casos más complicados, más difíciles, porque no vamos a llegar a mucho, dada el nivel de alteración de evidencia, el nivel de intervención judicial errónea que ha padecido el caso. Y yo no sé, sinceramente, a estas alturas, porque lo digo con todo respeto, porque he visto los informes del grupo especializado de investigación. Yo no sé si podamos llegar al meollo del asunto, si podamos llegar a quiénes fueron los que ordenaron y quiénes fueron los verdaderos perpetradores y lo más importante, en dónde están los normalistas, ¿no? Ya sea vivos o sus restos mortales. Entonces, es un caso muy complicado y sí, ya volviendo a lo político, creo que el presidente se duele mucho de la decisión porque es un compromiso que él hizo para su sexenio, pero nos enfrentamos a esto, este entramado judicial, criminal, burocrático también de la justicia en México. El presidente mismo está padeciendo esa, pues, ¿cómo te diré? Esa gran problemática tan profundizada de cómo enfrentar un crimen de Estado planeado por el Estado. Porque además tuvieron 4 años, Vicente, para echarlo a perder. Y no lo desaprovecharon, ¿eh? Lo echaron a perder el caso, o sea, trataron de borrar todo lo que sea borrable. Y pues en 4 años, pues es muy sencillo. Además, tenían el dominio de las instituciones del Estado. Entonces, recordemos que el caso ocurrió en el 2014. Para cuando llega el presidente, prácticamente habían pasado 4 años y algunos meses, por lo menos 4 años con 3 meses. Y de aquí a que se retomó, de aquí a que empezó la subsecretaría, el mismísimo Alejandro Encinas, de aquí a que se regresó el grupo especializado del GIEI, los comisionados especializados, los peritos, pues ya habían tenido mucho tiempo para echarlo a perder, para matar gente, para contaminarlo, Vicente. Entonces, por esa razón es muy complicado. Yo siempre he dicho, es un caso súper difícil, es muy también difícil tener una opinión jurídica porque hay que conocerlo, de cómo ha evolucionado el caso y claro, las defensas también de los militares, pues son, supongo, buenas defensas, o sea, tienen dinero para pagar buenas defensas y creo que eso ha influido muchísimo, ¿no? En cómo se ha desarrollado el caso de Ayotzinapa.
Yo espero que Así se es. modifique la medida cautelar que el tribunal colegiado que va a conocer de la apelación, que seguramente lo van la pueden revocar. O sea, las medidas cautelares se pueden revocar en cualquier momento si hay un motivo suficiente para revocarlas. Así que, pues no todo está perdido, digamos, ¿no? Si es que la Fiscalía General de la República, al mando de Gers Manero, hace lo que le corresponde, pero bueno, esa sería harina de otro costal. Mi querido Isaac de Paz González, como siempre, gracias por tu generosidad y por tu paciencia, gracias por tu compromiso con esta audiencia de Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando precisamente a esta gente que aprecia tus análisis para que siga tus trincheras, tus redes sociales, querido doctor? Claro que sí, Vicente. Muchísimas gracias por el espacio, por ser un medio alternativo y que nos da voz a los que pues, no tenemos en el mainstream media una voz. Y qué bueno, ¿verdad? Porque ya quien quiere salir en Televisa, pues no sería hasta una ofensa. Así que muchísimas gracias. Síganme en Twitter o X, más bien dicho, en @Isaac de Paz. Por ahí está abajo en el cintillo. Suscríbanse ahí a mi X. Y también a mi canal de YouTube, Isaac de Paz González. Y muchísimas gracias, Vicente. Un abrazo por allá donde andes y también a todo el equipo y a todo el público muy fiel, muy inteligente de Sin Censura. Gracias. Gracias, doctor. Desde Sonora hasta Tijuana, Baja California. Vaya, un abrazo, el maestro Isaac de Paz González, el doctor Isaac de Paz González, hablando con nosotros sin pelos en la lengua.